Como decíamos, una de las principales aplicaciones de derivadas en el cálculo de una sola variable era encontrar máximos y mínimos de una función. Bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que pasa en el análisis de funciones de dos variables, ¿sí? Para eso vamos a definir lo que es un máximo y un mínimo en una función de dos variables. Una función de dos variables, un máximo, vamos a decir que tiene un máximo en el punto AB si la imagen de ese punto es mayor que cualquier punto que está en un entorno del AB, ¿sí? Como cerca de del punto AB. Por ejemplo, un disco, ¿sí? Entonces vamos a decir que en AB hay un máximo si para todos los puntos XY pertenecientes a un disco centrados en AB, f de XY es menor o igual que f de AB. Lo mismo vamos a decir con un valor mínimo, ¿sí? Entonces, un valor mínimo va a ser que su imagen sea menor o igual que cualquier imagen de puntos del entorno, ¿sí? De vuelta, tomando un disquito, todos los puntos del disco tienen que ser mayor o igual que el valor de f de AB, ¿sí? Bien, si esto se cumple para todo el dominio de f, entonces vamos a decir que el máximo es absoluto o el mínimo es absoluto, ¿sí? Muy bien, pero ¿cómo hacemos para encontrar los máximos y los mínimos? Como hacíamos también en el cálculo de una sola variable, nosotros veíamos los posibles valores críticos analizando la primera derivada. ¿Qué pasa? En este caso tenemos, al ser dos variables, tenemos dos tipos de derivadas parciales, ¿sí? O sea, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. ¿Qué es lo que vamos a pedir entonces? Que la primera derivada, tanto con respecto a x como respecto a y, sea igual a 0. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, ciérrenlo. Muy bien. Si planteamos eso, que la primera derivada con respecto a x y con respecto a y sea igual a 0, lo que estamos diciendo que el plano tangente tiene que ser horizontal, ¿sí? Lo mismo que pasaba en el cálculo de una variable. Cuando planteábamos que la derivada sea 0, decíamos que la recta tangente era horizontal, ¿sí? Entonces había presencia de un máximo o un mínimo. Lo mismo va a pasar acá. Si el plano tangente, entonces toda la superficie está por debajo o toda la superficie está por encima. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para analizar, a ver cómo son los posibles puntos críticos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función y queremos saber cuáles son los posibles puntos críticos, ¿sí? Como vemos, es un paraboloide y sabemos que hay un mínimo en el vértice, que el vértice está en el 1, 3, y lo que vale en el 1, 3, que vale 4, z vale 4, ¿sí? Entonces, vamos a ver si realmente estas definiciones se cumplen. Si nosotros calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Esta derivada nos da 2x menos 2, ¿sí? Y si calculamos la derivada parcial de f con respecto a y, nos da 2y menos 6, ¿sí? Entonces, si yo hago que las dos derivadas sean iguales a 0, lo que estoy planteando dos ecuaciones, ¿sí? Estoy planteando que 2x menos 2 sea igual a 0 y 2y
menos 6 sea igual a 0. Con lo cual tenemos que el punto que satisface ambas ecuaciones es el 1, 3. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo otro ejemplo, que esto es de una hiperboloide, ¿sí? Entonces, si calculamos las derivadas parciales, la derivada con respecto a x me da 2x, y la derivada con respecto a y me da 2y, ¿sí? Y el único punto crítico es el 0, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Esto era como la silla de montar, si se acuerdan, que para algunos era un máximo y para otros era un mínimo. Justamente en el 0, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a volver para atrás y a hacer de cuenta que estamos en una sola variable, ¿sí? Sabemos que los puntos críticos eran la primera derivada y la segunda derivada nos daba noción de dónde era un máximo y dónde era un mínimo, ¿sí? Si la segunda derivada me daba negativo, está diciendo que hay un máximo, ¿sí? Y si la segunda derivada nos da positiva, estoy diciendo que hay un mínimo, ¿sí? Entonces, fijémonos que para el eje X, ¿sí? Cuando yo haga la segunda derivada, en dirección a X nos da un mínimo, o sea, que es una cosa así. Y para el eje Y, si yo me muevo en la dirección del eje Y, nos da un máximo, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? El problema está en que encontramos un punto crítico, ¿sí? Pero no necesariamente ni es máximo ni mínimo. Para algunos puntos es máximo y para otros puntos es mínimo, ¿sí? Entonces, estos puntos son los llamados puntos silla, ¿sí? Que vimos. Y también lo vamos a tratar de identificar. Pero bueno, ¿cómo lo identificamos en este sentido? ¿Sí? Nuevamente, en el caso de dos variables, vamos a usar la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada lo que plantea es, primero, los puntos críticos con la primera derivada, ¿sí? Una vez que establezco cuáles son los puntos críticos, vamos a hacer este cálculo, ¿sí? Que se llama hessiano, que involucra la segunda derivada. ¿Cómo es? Es la derivada dos veces con respecto a x en el punto, por la derivada dos veces con respecto a y en ese mismo punto, menos el cuadrado de la derivada cruzada en ese punto. ¿Sí? Y se van a usar la misma idea que en una variable con un agregado más, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si la segunda derivada es mayor que 0 y el hessiano me da mayor que 0, esta es la condición extra, entonces es un mínimo local, ¿sí? Lo mismo, fíjense que cuando teníamos una sola variable. Teníamos un mínimo cuando la segunda derivada era mayor que 0, ¿sí? Lo mismo va a suceder con si la segunda derivada es menor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0 y el hessiano es mayor que 0, entonces vamos a tener un máximo. ¿Sí? Y un punto silla vamos a tener cuando el hessiano sea menor que 0. Pero bien, hay otras combinaciones, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el hessiano sea igual a 0 o al revés? Entonces, ahí no hay información, ¿sí? La única información que tenemos es esta, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos identificar máximos, mínimos y puntos sillas. Posibles máximos, posibles mínimos y puntos sillas, ¿sí? Muy bien. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos este
esta función y queremos ver cuáles son los máximos, mínimos o puntos sillas, ¿sí? De vuelta, analizamos las derivadas parciales y nos dan estas ecuaciones, las igualamos a 0, ¿sí? Y entonces nos quedan estas dos ecuaciones, de lo cual, sacando factor común 4 en ambos lados, nos quedan, se nos simplifican las ecuaciones, nos quedan esto, ¿sí? Y entonces, por un lado nos queda que y es igual a x al cubo, y por el otro lado nos queda esta expresión, que puedo meter esto aquí, y nos quedaría que x a la 9 menos x es igual a 0, ¿sí? Después, factorizando, nos quedaría esta expresión. Este es un número positivo, este es otro número positivo. Entonces, para que sea 0 este producto, este tiene que ser 0, o este tiene que ser 0, o este tiene que ser 0. Entonces, x puede ser 0, o x puede ser 1, o x puede ser menos 1. Y si x es igual a 0, entonces de esta expresión y es igual a 0. Si x es igual a 1, y es igual a 1. Y si x es igual a menos 1, y es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos, como decía, teníamos los puntos críticos 0, 0, 1, 1 y menos 1, 1. Pero bien, vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos puntos. Para esto, tenemos que calcular el hessiano, ¿sí? Tenemos que calcular las segundas derivadas, y el hessiano en cualquier punto me da esto, ¿sí? Ahora, evaluándolo, por ejemplo, en el 0, 0, me da que el hessiano es negativo. Entonces, acá sabemos que hay un punto silla, ¿sí? En el 1, 1 me da positivo, y a su vez la segunda derivada me da mayor que 0. Entonces hay un mínimo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el menos 1, menos 1, ¿sí? Acá tengo que agregar estos menos 1, menos 1, ¿sí? También hay un mínimo local. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Si uno la grafica, es como un pantalón, ¿sí? Acá en el medio tenemos el punto silla, y acá tenemos los mínimos locales, ¿sí? Muy bien. Otra aplicación de esto, ¿sí? Son aplicaciones prácticas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que también va a haber en la práctica de esto. Por ejemplo, queremos hacer una caja rectangular sin tapa con 12 metros cuadrados de cartón tenemos para hacerlo. Y queremos hacerla de tal forma que tenga el volumen máximo, ¿sí? O sea, tenemos que fijarnos cuánto valía el ancho, el largo y la altura, ¿sí? Entonces, si llamamos X a la longitud, al largo, y al ancho, y Z a la altura, entonces el volumen de la caja va a estar dado por X por Y por Z, ¿sí? Muy bien. Esta es la función que tenemos que maximizar, o sea, tenemos que encontrar que el volumen sea máximo, o sea, hay que maximizar la función volumen. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una función de 3 variables, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo un estudio de 2 variables. Pero tenemos una información extra muy importante. Contamos con 12 metros cuadrados para hacer la caja, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos lados horizontales y dos lados así, y un piso, ¿sí? Entonces, tenemos 2 veces la medida del lado XZ, ¿sí? 2 veces la medida el lado YZ, y una vez el piso, ¿sí? Y eso me tiene que sumar 12, que es la cantidad de material que tengo, ¿sí? Esto nos sirve para
despejar Z y poner a Z en función de X y de Y. ¿Sí? Entonces, si a Z lo pongo en función de X y de Y, lo puedo meter aquí adentro. ¿Sí? Muy bien. Si lo metemos ahí adentro, entonces el volumen me queda en función solamente de X y de Y, del ancho y la longitud. ¿Sí? Bien, entonces ahora tenemos una función de dos variables y podemos calcular los máximos y los mínimos, o los puntos primero los puntos críticos y analizar máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces, si calculo las derivadas parciales, ¿sí? Créanme, da esto, ¿sí? Y entonces los posibles puntos críticos son los que el numerador den 0, ¿sí? El numerador den 0 y lo de abajo sea distinto de 0, ¿sí? Que lo de abajo es distinto de 0 si solo si X e Y son distintos de 0, que es razonable. X e Y tienen que ser distintos de 0 porque si no, no estaríamos teniendo longitud o ancho, ¿sí? Entonces, ni X ni Y son iguales a 0. Entonces, si esto y esto tienen que ser igual a 0, y ni X ni Y son igual a 0, lo único que queda es que esta expresión sea 0 y esta expresión sea 0. ¿Sí? Es lo que planteamos acá. Entonces, bueno, operando, yo acá despejé el 2xy en ambos lados, ¿sí? Entonces, tengo dos expresiones para el 2xy y las puedo igualar, de lo cual resulta que x cuadrado es igual a y cuadrado. Pero, de vuelta, el x y el y son números positivos, ¿sí? Entonces, nos queda que el x tiene que ser igual a y. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos en alguna de estas dos expresiones, ¿sí? O estas expresiones, para ver cuál es el valor de y o de x, nos quedaría que x al cuadrado tiene que ser igual a 4, ¿sí? Para que nos dé 0. Y entonces el x es igual a 2 y el y es igual a 2, y si x es igual a 2 e y es igual a 2, z tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un único punto crítico. Podemos analizar, se tendría que analizar el hessiano, pero como sabemos que es el único punto crítico, es la única forma que tenemos de armar la caja. ¿Sí? Entonces, con esta composición podemos armar la caja con un volumen de 4 metros cúbicos. ¿Sí? Y estamos usando también todo el material. ¿Sí? Muy bien. Por último, vamos a analizar qué es lo que pasa también en funciones de una sola variable. Cuando estamos en un conjunto cerrado, que en una variable es un intervalo cerrado, nosotros podríamos decir que la función alcanzaba su máximo y su mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Pasa lo mismo? Y sí, pero hay que hacer algunas modificaciones. ¿Sí? Hay que definir lo que es un conjunto cerrado en una función de dos variables y establecer cómo calcular los máximos y mínimos absolutos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es un conjunto cerrado? En R2 es un conjunto que tiene todos sus puntos frontera, o sea, todo su borde. ¿Sí? Entonces, un punto frontera de D es un punto AB tal que si yo tomo un disquito, tiene puntos tanto del conjunto como el de lo de afuera, ¿sí? Es una definición, ¿sí? Pero, por ejemplo, que es el conjunto que describe un disco cerrado, ¿sí? Es un conjunto cerrado y la frontera es el borde, justamente, es cuando se cumple la igualdad, o sea, cuando tengo la circunferencia. ¿Sí?
¿Qué pasa? Si saco alguno de esos puntos del borde, ya deja de ser cerrado, ¿sí? O sea, para que sea cerrado, tiene que tener todo el borde, ¿sí? Y también vamos a definir lo que es un conjunto acotado, ¿sí? Porque puede ser cerrado y que tenga, que no sé si que sea infinito, ¿sí? Un conjunto acotado es que se puede encerrar por un disco, ¿sí? Un disco lo puede contener. Entonces, con estas ideas vamos a establecer lo que es los extremos absolutos para funciones de dos variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a decir? Vamos a decir que si f es continua sobre el conjunto D que es cerrado y acotado, entonces va a alcanzar su valor máximo absoluto y su valor mínimo absoluto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es la receta para calcular los máximos y mínimos absolutos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Calculando los puntos críticos de F adentro de D y viendo con el lesiano si era un máximo, un mínimo o un punto silla. Si era un máximo o un mínimo, eso era, si se acuerdan, lo habíamos definido como local, no era de todos los puntos, ¿sí? Puede ser que sea local. Entonces, por el momento lo hemos definido local, ¿sí? Después vamos a ver los valores extremos en los bordes. Vamos a analizar los bordes del conjunto D y cuál va a ser el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Va a ser el máximo de los que hayamos encontrado aquí y acá, en el 1 y el 2, y el mínimo absoluto va a ser el que hayamos encontrado, el más chiquito que hayamos encontrado en el 1 y en el 2, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo esto. Por ejemplo, si tenemos esta función, ¿sí? En este conjunto. Este conjunto es un rectángulo con largo en X de 3 y largo de Y 2, ¿sí? O sea, X va a ir de 0 a 3 e Y va a ir de 0 a 2, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que analizar para ver si tienen máximos absolutos o mínimos absolutos, que es las condiciones que dice el teorema, es que la función sea continua en ese conjunto. Y la función esta es continua en ese punto, en ese conjunto, porque es una función polinomial, ¿sí? Ojo con esto, porque por ahí si tenemos una función con un cociente, hay que analizar si esos cocientes están definidos y son continuas en esos puntos, ¿sí? Porque si no, no podemos afirmar ese tipo de condición. Muy bien, vamos a ver la primera condición, o sea, vamos a calcular los máximos y mínimos como lo veníamos haciendo. Entonces, calculamos las derivadas parciales y las igualamos a 0 y obtenemos que los puntos donde se satisfacen, ¿sí? De acá obtenemos que el x tiene que ser igual a 1, lo reemplazamos acá y nos da que el y tiene que ser igual a 1, entonces el punto es el 1, 1. Y en el 1, 1, el hessiano, ¿sí? Y la segunda derivada, obtenemos esto, o sea que como el hessiano es menor que 0, ¿sí? Acá tenemos un punto silla. En el 1, 1 tenemos un punto silla. O sea, y es un máximo para ciertos puntos y es un mínimo para otra cierta dirección, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar los bordes, ¿sí? Nosotros teníamos este conjunto y vamos a tener este borde, que lo voy a llamar L1, voy a tener este borde que lo voy a llamar L2, este borde que lo voy a llamar L3 y este que lo voy a llamar L4. Y en cada uno de esos voy a analizar cómo se comporta la función, ¿sí? Para eso lo vamos a tener que parametrizar estos bordes, ¿sí? Fíjense que acá, en el E1, ¿sí?
el y es continuamente 0, y el x va a variar entre 0 y 3. ¿Sí? Entonces, si yo es como si hiciera a la superficie, lo cortara por un plano que pasa justo por esta dirección, ¿sí? Entonces, si yo lo corto, me da esta curva, ¿sí? Con x variando entre 0 y 3, ¿sí? Acá no tuve que parametrizar la curva esta, pero si tenemos una curva rara, aquí que haga algo de esto, la vamos a tener que parametrizar, ¿sí? Y le vamos a tener que, como habíamos dicho en la primera clase, dándole un parámetro t y haciéndolo variar desde un cierto valor hasta otro cierto valor, ¿sí? Después, acá en el E de 2, por ejemplo, el x es constante igual a 3 y el y varía, ¿sí? Y la curva que me da en la superficie es esta, ¿sí? Esta es la curva que me da en la superficie. Cada una de estas es la curva que me da en la superficie, ¿sí? El L3, ¿sí? Acá el y es constante igual a 2 y el x varía entre 0 y 3, ¿sí? Y el L4, lo mismo, ¿sí? El x es igual a 0 e y varía entre 0 y 2. Muy bien. Entonces vamos a ver cada una de las curvas estas que nos dan. En el E1 tenemos esta curva en la superficie, ¿sí? Fíjense que esta curva es una parábola, ¿sí? Que tiene vértice en el 0, ¿sí? Entonces, el punto mínimo es en el 0 y el punto máximo es justamente en el extremo 3, ¿sí? Entonces, acá tenemos un mínimo que vale 0 en el 0, en el 0, 0, y un valor máximo local que vale 9 en el 3, 0, ¿sí? En el E2, ¿sí? La curva que nos da es una recta con pendiente negativa, es una cosa así, ¿sí? Entonces, el mínimo va a estar acá y el máximo va a estar acá, ¿sí? Entonces, el mínimo va a estar en el 2 y el máximo va a estar en el 0, ¿sí? ¿Y cuál es el valor mínimo? Va a ser, en el 3,2 me va a dar 1 y el valor máximo que va a ser en el 3,0 me va a dar 9, ¿sí? Fíjense que ya lo habíamos calculado aquí, ¿sí? Los dos coinciden en el valor máximo en los dos casos. En el L3, lo mismo, ¿sí? Tenemos una parábola, ¿sí? Que, si hacen las cuentas, tiene su vértice en 2, ¿sí? Entonces, en el 2, en x igual a 2, va a tener su mínimo local, ¿sí? Y en los extremos va a tener su máximo. En el 0 va a tener un máximo y en el 3 va a tener otro máximo, ¿sí? Y entonces tenemos en el 0,2 tenemos un máximo que vale 4 y en el 3,2 vamos a tener otro máximo que vale 1. Y en el 2,2 vamos a tener un mínimo, ¿sí? Una cosa acá, fíjense que el 3,2 en este caso es un máximo, ¿sí? Pero si nos fijamos en el otro camino, en el L2, es un mínimo, ¿sí? Entonces el punto 3,2 para algunos valores es máximo, pero para otros valores es mínimo, ¿sí? Acá no podemos decir que es punto silla porque no sabemos cómo se comporta fuera de la región, ¿sí? Pero podemos decir que no es ni máximo ni mínimo, eso nada más, ¿sí? Porque justamente estamos en el borde, ¿sí? Pero en el 2,2, ¿sí? Tenemos un mínimo, que acá no veo el número porque se me borra, pero
Después lo vamos a ver seguramente. Y en el L4, ¿sí? Tenemos, acá tenemos que es una recta con pendiente positiva, ¿sí? Y entonces alcanza su máximo aquí y su mínimo acá abajo, ¿sí? Entonces, acá va a tener un mínimo y acá va a tener un máximo, ¿sí? Entonces, en el 0, 0 va a tener un mínimo y en el 0, 2 va a tener un máximo, ¿sí? Muy bien, entonces, resumiendo, en el 1, 1 tenemos un punto silla. En el 0, 0 y 2, 2 tenemos mínimos locales, ¿sí? Que en el 2, 2 me da menos 8, ¿sí? Y en los puntos 3, 0, 0, 2 hay máximos locales, que en el 3, 0 vale 9, ¿sí? Y por último, como habíamos visto, en el 3.2 para ciertos valores es máximo y para ciertos valores mínimo, ¿sí? Pero, como decía, no podemos considerar los puntos hija. Entonces, los máximos y mínimos absolutos son los valores más grandes y los valores más chicos, ¿sí? Como vemos, acá el valor más grande es alcanzado en el punto 3.0, ¿sí? Y el valor más chiquito es alcanzado en el punto 2.2. ¿Sí? Entonces, en el 2.2 hay un mínimo absoluto y en el 3.0 hay un máximo absoluto. ¿Sí? Bien, todo esto es básicamente para el estudio de funciones y es lo que le quería mostrar en la clase de hoy. Hay varios ejercicios en la guía y con esto podrían terminar toda la guía. ¿Sí? Por mi parte, ya estaríamos, pero quisiera ver si tienen alguna consulta, dudas. No, por mí está bien. Bueno, acá alguien me pregunta algo. El 10 de la guía. A ver, ¿cuál es el 10 de la guía? No. ¿Qué pasa con el 10 de la guía? A ver. ¿Qué dice el 10 de la guía? A ver, ya lo estoy buscando. No, espera. El 10 de la guía. Acá abrí la guía. A ver. El 10 de la guía dice hallar la ecuación en coordenadas. Ah, no, esta no, perdón, estoy en la guía 1. La guía de la guía. Ah, el de gradiente. Bien.
Acá hay que trabajar. ¿Hugo está hablando? No, no. El día de la guía nos plantea esto. Le voy a mostrar para que lo vean. El día de la guía nos plantea probar que si B es un vector de norma 1 y F es diferenciable en X0, entonces la derivada direccional de F en la dirección B es igual a la norma de gradiente por el coseno de tita. Siendo el coseno tita, siendo tita el ángulo que forma el vector B con el vector gradiente. ¿Sí? Y acá nos da una ayuda importante. Bien, nos da esta ayuda. Bastante importante la ayuda, es eso. Sí, bastante importante. Fíjense cómo se calcula la derivada direccional. La derivada direccional, si se acuerdan, era el vector gradiente por el vector dirección. ¿Sí? Producto escalar. O sea, el vector gradiente por el vector dirección. Entonces, si yo uso esta ayuda, ¿sí? Me queda que el producto escalar de dos vectores es el coseno del ángulo que forman entre ellos por la norma de los dos vectores. ¿Sí? Entonces, yo tendría que el producto escalar entre el vector gradiente y el vector dirección B es igual al coseno entre esos dos ángulos por la norma del gradiente por la norma del vector B. ¿Sí? Pero ¿cuánto da la norma? ¿Cuál es la norma del vector B? Si vemos acá, lo que nos dice es que la norma es 1. ¿Sí? Entonces se nos simplifica un poquito la cosa. Nos dice que el producto escalar entre el vector gradiente y B es igual al coseno del ángulo por la norma del vector gradiente por 1. ¿Sí? O sea, nos queda el coseno del ángulo por la norma del vector gradiente. O sea, que la derivada direccional de F en la dirección B es justamente la norma del vector gradiente por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Sí? Y fíjense que ahora, esto que tenemos aquí, o sea, esto ya lo probamos. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa? Ahora, toda esta cosa que tenemos acá, nos queda, podemos hacerlo como una función que nos queda en función de un ángulo tita. ¿Sí? El ángulo tita es el ángulo, de vuelta, que forma el vector dirección con el vector gradiente. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué valores? Ustedes lo que se tienen que preguntar en la segunda, ¿sí? En el segundo inciso, ¿sí? ¿Para qué valores este producto